Bien, gracias por su audiencia. Vamos a volver al tema Gustavo Gorriti, ONGs, etcétera, y vamos a volver al tema también de Manuela Ramos, por supuesto. Está en breve ya, se está cuadrando afuera. Bueno, en Lima la están justamente porque como llegan las elecciones, me entiendo, por eso todas las alcaldías están rompiendo todas las piezas y cuadrarse afuera. Vete, ahorita es un poco complicado para el doctor Rey. Vamos a esperarlo algunos minutos seguramente. Y entre tanto, quiero extenderme un poco en el reportaje de Juan Diego Berna sobre este dinero en 2008 que ha recibido Gustavo Gorriti con su ONG IDL. En 2018 recibió poco más de $2 millones después de una cantidad de donaciones. Vamos a tocar el tema a profundidad mañana, por supuesto. Y acabamos de enterarnos que ese año, y seguramente varios años más, varias cosas bien raras. El señor se ha gastado $1 millón y un poquito más en sueldos. En sueldos, IDL. Se ha pagado $1 millón en sueldos en 2018, de más o menos 2 millones, o sea, la mitad aproximadamente, números más, números menos, se lo ha gastado en planilla, en pagarse el sueldo a él y a la cantidad de gente, que no es demasiada. En IDL no trabajan 10.000 aplanillados, ¿no? Pero además, el señor dice que en otros, ese año, se ha gastado una cifra redonda, que son $500.000. A mí me suena eso bien extraño, porque cuando yo converso con algún contador que sabe del asunto, y estoy con el doctor Rafael Rey, me gustaría conocer su opinión. Normalmente los contadores me dicen, cuando tú quieres maquillar una cifra, cuando tú quieres pasar en un informe de contabilidad una cifra que no quieres que la gente se entere, pero quieres maquillarla, usas números redondos. Y en este caso es lo que ha hecho, o lo que podría haber hecho el señor Gustavo Gorriti con IDL. Doctor, no sé si usted ha visto el informe, estaba manejando, se lo cuento brevemente. ¿Cómo está usted? Dios le bendiga. Yo soy doctor primero, muchas gracias. Bueno, lo doctoreo porque ha estado usted en el gobierno, ha sido excongresista, sí. Y además es una persona mayor. Industrial, por si acaso. Bueno, ingeniero. Lo que pasa es que mucha gente cree que soy abogado. Te digo Rafael. Sí, claro, con todo gusto. Rafael, ¿cómo estás? Primero. Muy bien, felizmente. Gracias por venir a Betel, de verdad, es un honor para mí. Mira, me parece, o sea, algunas veces me han entrevistado por teléfono, pero físicamente es la primera vez que vengo. Y mira, hemos trabajado juntos en Willax hace poco cuando yo estuve en Combater con Philip. Nunca nos cruzamos, ni te cambiamos palabra tampoco. Sí. Así que es la primera vez que estamos conversando, básicamente. Sí, ya me sonaba tu cara. Bueno, por lo feo. Así somos los feos. Porque te había visto. Bueno, doctor, a ver, perdón, Rafael, a ver. El informe que acabamos de presentar con Juan Diego Berna, que es nuestro reportero investigador, es el siguiente. Hemos encontrado, gracias a la apertura de la información ahora en torno a las AFP, a las ONGs, que, por ejemplo, entre varios años, en el año 2018 le llega a IDL un monto de poco menos de $2 millones en donaciones, de los cuales poco más de $1 millón el señor Gustavo Gorriti lo destina a planilla. En un año, ¿okay? No sé cómo haces no sé cuánta gente de la planilla debe estar ahí, pero $1 millón en planillas es un montón de plata. Por supuesto. Y además, en otros, o sea, no en planillas, no en ejecutar tus proyectos, que además son con títulos todos gaseosos que no significan nada. A ver, la lucha por la democracia y tal, el machismo y el género y todo, que no significa nada, que no es rastreable, que no es fiscalizable, etcétera. No en eso, sino en un rubro de otros que asumo que es el alquiler, el agua, la gasolina, se ha gastado $500.000. No 518.000 con centavos, sino una cifra redonda. $500.000. En el mejor de los casos está, mejor dicho, es si lo que me dices está fundamentado, es decir, está bien hecho. Permítame, que quiero conocer su opinión sí. Viendo el reportaje. Repitámoslo, por favor. Bueno, porque el doctor Rey no lo ha visto, evidentemente estaba metido en el tráfico, además Lima la están rompiendo por todos lados. Es evidente que no ha visto el informe. Sí. Sería genial que Rafael Rey pueda verlo para poder comentarlo. Además que me encanta meter el dedo en la herida cuando se trata de IDL. ¿Lo tenemos cuadrado, por favor? No, todavía no lo tenemos cuadrado. En cuanto lo tengamos cuadrado, yo le aviso. Ok, lánzalo, Cristian. Lánzalo el informe, muy bien, por favor. Hola, amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una consulta rápida, por favor, amigo. Creo que no le van a dar entrevista.
Muchas gracias. Hasta luego. Amigo, ¿cómo estás? Una consulta. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, amigo. Te saludo. Sí, amigo. Me presento. ¿Por qué tanta oposición contra la ley APSI? ¿Qué opinas tú al respecto? No, la verdad ¿Te preocupa el financiamiento? perfecto. No. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Buenas tardes, señor. Señor, ¿no se puede atender? Disculpe, señor. Disculpe, está que cerrar mi micrófono. Perdón, señor. Disculpe, no soy yo. Sí, ¿para qué lo metes? Acá está el micrófono. El IDL y la fuerte crisis que se le viene a Gorriti de comprobarse que desviaron fondos hacia una presunta ONG fantasma. Así, Comiset, donde nos encontramos ahorita, fue la ONG elegida. Tocamos el timbre y no hay ninguna respuesta. Al parecer, esta sería solamente una fachada. Pero ellos siguen sin querer responder. Hola, ¿qué tal, estimada? Buenas tardes. Dios la bendiga. Una respuesta respecto a la... Y si son tan transparentes y y saben rendir cuentas, ¿no? Estos adalides del, entre comillas, periodismo independiente, no tendrán ningún problema en registrar hasta el último dólar que han recibido de la cooperación internacional. Betel Noticias publicó en exclusiva los números, los montos, los millones que ha recibido el IDL desde el 2018. Revisando el portal de la APSI año por año, podemos observar la obsesión del IDL por respetar los derechos humanos y construir así para lo que ellos llaman institucionalidad democrática. Hoy corresponde analizar el futuro procesal que le esperaría a esta ONG de comprobarse que se habría desviado hacia una organización fantasma. Ahí tendríamos la comisión de varios delitos. Falsificación de documentos, porque hay un informe dirigido a la APSI en la cual se indica que existe una transferencia de dinero para la ejecución de un proyecto de un nombre bastante rimbombante, pero guachafo y al fin y al cabo inexistente, todo lo indica así. ¿Cómo se califica el recibir un dinero que llega para un objetivo y este no se llega a ejecutar a la totalidad? Luego tienes falsedad genérica en el sentido de que se habla de una ONG que aparentemente no existe y todo parece indicar de que eso te lleva ineluctablemente a la llegada del pitufeo, que es la forma por excelencia más usada en el proceso de lavado de activos. Ahora observe bien sus pantallas, súbale a su radio, porque si hasta aquí le quedaban dudas de cómo IDL operaba para recibir dinero, hoy le traemos el informe exclusivo, otra estadística recién salida del horno. Pues en el programa institucional rendido en 2018 del IDL, en sus costos administrativos se comprueba que del subtotal del presupuesto fue $2.111.936. Y escuche bien, 1.090.000 se fue solo en el pago a su propio personal. En sencillo, la mitad de la torta se fue solo para los bolsillos de su gente. Adicionalmente hay delitos tributarios, porque claro, tú estás aprovechando la condición de ser una asociación civil sin fines de lucro y que finalmente termina lucrando, pero de manera totalmente ilegal y delictiva. ¿Cuál es la opinión? Es un escándalo y eso es, partiendo de la realidad que se está mostrando, si esto se comprueba, cosa que se podrá comprobar efectivamente cuando la ley de reforma del APSI permita y exija la transparencia de estos manejos de dinero, el señor Gorriti va a tener estos problemas legales, penales que han sido anunciados. Porque es evidente que por eso no desea que la ley sea reglamentada. Que le levanten la alfombra. Por supuesto. Que le abran el closet para ver los muertos que hay adentro. Yo les voy a contar una anécdota. Cuando yo era congresista, en la época de la caída de Fujimori, etcétera, un grupo de parlamentarios me acusó, ¿no?, de componendas, en fin, y me acusaron de varios delitos. Me presentaron una acusación constitucional. Y entonces se iba a debatir un día la constitución de una comisión investigadora para ver mi caso. Y se iba a hacer un debate sobre el tema para ver si se formaba o no la comisión. Y yo levanté la mano, pedí la palabra y dije, un momentito, no perdamos un solo minuto
en discutir si se forma la comisión. El primero que quiere que se forme la comisión con quienes ustedes quieran, soy yo. Porque yo voy a demostrar en esa comisión la patraña de la que me están acusando. Así que el primero, no perdamos un minuto. A pedido mío, por favor, formen la comisión con quien quiera. Y por supuesto le integraron 5 o 6 personas, 7 personas, ya no recuerdo, todos enemigos míos políticos, claro, ¿no? De Perú posible. Envalentonadísimos, me imagino. Sí, claro. Y tuvieron que terminar reconociendo que era absolutamente inocente y que la acusación era una patraña completa. Es decir, el que está seguro de haber actuado en conciencia, sabiendo que ha actuado con moralidad, con ética, con justicia, no tiene miedo de que lo investigue. Al contrario, es el primero que quiere transparentar sus cifras, en el caso de ONGs, por ejemplo, para que se vea que se actúa con puntualidad, con rigurosidad. Es inaceptable que $1 millón en personal, en salario. En planilla, en sueldos. En sueldos. Solamente conozco un caso, y lo voy a decir porque un caso de una ONG internacional, por cierto, de la ONU, por supuesto, que es UNICEF, que vive de la supuesta pobreza de los niños. Bueno, en los años 70 u 80, me parece, se produjo un escándalo porque se supo que el 80 y tantos % de los ingresos de UNICEF se destinaban a gastos administrativos, es decir, a gastos de personal que vivía a costa del presupuesto de UNICEF. O sea que las donaciones que todo el mundo hacía y se siguen haciendo a UNICEF, en esa época por lo menos, originaron todo un escándalo. Tanto que el Vaticano, la Santa Sede, que donaba una cierta cantidad de dinero a UNICEF... Cortó el caño también. Cortó el caño. Así es. Ahora, a ver... Esto es solamente eso va a ser la punta del iceberg, me imagino. Ese es el primer informe con el que nos hemos topado. Por supuesto, que es la punta del iceberg. Es decir, y de él es una. Y hay 40 o 50, o las que fueran, que están en la misma situación o peor situación. O sea, hay ONGs que se dedican a destruir la democracia verdadera, no la boba que se tiene o la que ellos quieren vender, que se dedica a destruir la moral, que se dedica a destruir la tradición de valores occidentales, que se dedica a confundir a los niños y a meterles ideas de género y estas estupideces, que por supuesto promueve el aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de ONGs que están en la mismísima situación. Y que claro, por eso es la desesperación para evitar que primero que se apruebe, cosa que ya no pueden porque se ha aprobado. Ahora lo que quieren es que no se reglamente o que el Congreso retroceda y la derogue. Ok, a ver, bien por APSI que lo está haciendo así. Por supuesto. Bien, hay gente, no sé quién es el encargado de APSI ahorita, no tengo el nombre a la mano. Pero felizmente, muchos años, el APSI tampoco ha cumplido con su deber. Está hoy probablemente compuesto, lo integran personas mejor, digamos, preparadas y más, digamos, valientes y sabiendo lo que corresponde. Pero evidentemente que además es muy importante que se reglamente la ley que se ha aprobado para que la investigación, la transparencia sea mucho mayor. A ver, quiero hablar contigo del gobierno de Dina Boluarte y me gustaría conversar contigo también sobre lo que va a venir en medio de este debate entre Philip y Rafael, que está causando titulares y todo el tema. Pero comenzando por ahí me imagino que la señora Dina Boluarte está permitiendo que sea así. O sea, un mérito debe tener ella en todo eso. Y ojo que yo no soy boluartista ni ni nada de eso. Yo tampoco. No, supongo, mejor dicho, ojalá, porque si está procediendo así, está haciéndolo bien. O sea, Dina Boluarte no es una mujer que no tenga inteligencia, es una mujer inteligente. Y evidentemente se da cuenta también de la enemistad que ha originado entre toda la mafia caviar, digamos, ¿no? Con lo cual, es muy lógico que actúe, además por lo lógico que es que se transparenten las cuentas y que el APSI cumpla con la labor que tiene. Además, también es una manera también de defenderse de los ataques de esta gente, ¿no? ¿Cómo has visto el gobierno? Cambiando de tema y cambiando de titular, etcétera. Bueno, ¿Cómo ha sido su gobierno? Yo creo que es un gobierno, pues, muy débil, sin norte. Los diferentes gabinetes que han habido son gente que no ha estado preparada. Muchos de los ministros
gente que no ha destacado en la actividad privada, en la actividad profesional. No es nada, por favor, lo digo con todo respeto, no son grandes genios ni gente muy bien preparada. Lo malo es que, bueno, en algunos casos se ha salvado la situación o se ha ido salvando la situación. La propia Dina Boluarte es una mujer que, claro, nunca se imaginó que iba a ser presidente del Perú, para lo cual tampoco estaba, me parece, preparada. No tenía, más que preparada, no tenía las condiciones de liderazgo que se requieren para gobernar cualquier país y especialmente el Perú y en estas circunstancias. Entonces, no se podía esperar más de Dina Boluarte. Tiene el mérito de ¿Se haber podía salvado... esperar menos? ¿Perdón? ¿Y menos se podía esperar? Bueno, siempre se puede esperar menos. O sea, Sí, podría pero- haber sido peor, es Sí, lo que quiero claro, decir. Claro, sí, peor. Pero tiene un mérito que de repente ni ella en su momento se dio cuenta. Pero tiene el mérito de haber aguantado, vamos a decir, y haber salvado la democracia en el Perú. Porque si hubiese tenido éxito esa protesta o ese movimiento que pretendía regresar a Palacio al señor Castillo después de su golpe de Estado, y en fin, el caos que eso hubiese originado, estaríamos mucho peor que lo que estamos. Y mejor dicho, más que mucho peor. Ya habíamos entrado a situaciones como la de Nicaragua, Venezuela, el propio Bolivia, aquí nomás. Entonces sí tiene un cierto mérito. Dina Boluarte es una mujer que, bueno, dentro de sus limitaciones ha hecho lo posible y en cualquier caso ha salvado la democracia. Pretender o esperar, yo no lo esperaba, sinceramente. A mí no me ha defraudado en el sentido de que yo no esperaba nada especial, ¿no? Lamentablemente, sí es cierto que en algunos gabinetes se han hecho las cosas más o menos bien. Por ejemplo, yo sí lamento muchísimo que hoy tengamos a un ministro de Economía como el que tenemos, en lugar de el que teníamos hasta hace poco, el señor, no recuerdo ahorita el nombre, ¿no?, que lo estaba haciendo relativamente bien, que había tomado una serie de decisiones, que tenía un norte, en fin, tenía un poco de experiencia, o bastante experiencia. Y por tanto creo que iba a hacer, y además lo anunció una serie de acciones y de medidas que se iban a tomar que hubieran ayudado mucho a la economía peruana. Lamentablemente eso se está retrasando. Ahorita mismo estamos viendo, o acabamos de ver, que el gobierno, concretamente el ministro de Economía actual, el anterior ministro de Transportes y Comunicaciones y a su vez el anterior ministro de Producción, ha pedido o está pidiendo que la meta del déficit fiscal se aumente a no recuerdo cuánto, me parece que es 2.8, la meta era 2.2 y estamos bien. Entonces, el déficit fiscal en el Perú es una de las peores cosas que le puede suceder a la gente más necesitada. Y no lo entienden. El gasto corriente, que es decir, el gasto en sueldos, en cosas administrativas, claro, fruto de venga para acá a trabajar mi amigo, mi claro, primo, obviamente, ¿no? sí. Todas esas cosas llevan pues a estos gastos indebidos y a este déficit fiscal que tenemos. En lugar de ajustar los pantalones en conjunto con los ajustes que está generando la población, no, quieren elevar el déficit fiscal y encima quiere pedir facultades legislativas para legislar en temas tributarios. O sea, no quieren aumentar más los impuestos. Te voy a preguntar en un ratito por Rafael López Aliaga y por Philip Butters. Quiero conocer tu opinión, pero antes me estás hablando como un libertario. Estás hablando como un liberal clásico, si tú quieres. No, estás hablando de Estado limitado y de un Estado pequeño. Pero por supuesto, mira, yo es decir, yo no siento que sea ni libertario ni liberal. Los millennials ahora están con ese canto, Sí, pues, ¿no? no me interesan las ideologías. Lo que me interesa es la sensatez. Lo que me interesa es la responsabilidad. Es evidente que el motor del desarrollo de cualquier país es la inversión privada fundamentalmente. Y la inversión privada solo se produce cuando se respetan lo que se llama las leyes de la economía de mercado, cuando se respeta la acción subsidiaria del Estado, cuando el motor de la economía es justamente la empresa privada que no tiene que ser, puede ser, pero no tiene que ser grandes empresas. Las hay y hay que promoverlas también, sino todo Porque da mucha chamba. Claro, porque son las que dan los trabajos. Sí, claro. Ningún programa social, ninguno,
ni en el Perú ni en ninguna parte del mundo, ningún programa social, por más eficiente que sean, y no son eficientes normalmente porque son corruptos, como hemos visto, Cualiguarma o cualquier de los programas sociales de los últimos años, o de los anteriores. Ningún programa social saca a nadie de la pobreza. Le puede aliviar por el momento su situación. Que reciba, por ejemplo, pensión 65, como le llaman, ¿no? Recibe una cantidad de dinero mensual, pero eso no, con eso no deja de ser es pobre. una propina, finalmente. Exactamente. ¿Qué es lo que permite a alguien dejar de ser pobre? Un empleo remunerado. Entonces, ¿y quiénes generan los empleos productivos? La actividad privada. En menor medida, y cuando hace falta, también la inversión pública, por ejemplo, en infraestructura. Perdóname, Rafael, pero el problema es que cuando tú hablas de inversión privada, en la cabeza de la gente se aparece el súper empresario grande, gordo, con su terno, y sin embargo divorciado de lo que está ocurriendo en la calle. Y no es así. No es, son todos los informales que no están haciendo otra cosa que viviendo en una economía de mercado informal, pero economía de mercado, donde manda la oferta y la demanda, donde el esfuerzo personal se mide y se cobra, donde el sacrificio de esa pobre gente, de esa gente emprendedora, y que están en la informalidad, la grandísima mayoría de ellos, porque la formalidad les cuesta mucho, porque entonces se enfrentan a la burocracia de los municipios, de los ministerios, de lo que fuera, o a las leyes absurdas que hacen caro convertirse en formal. Porque entonces, en lugar de hacer atractiva la formalidad, en lugar de incentivar a que la gente se formalice, lo que las normas en general en el Perú están haciendo y vienen haciendo es espantando a la gente de la formalidad. Y por otro lado, la SUNAT, que se empeña en perseguir a los que pagan impuestos en lugar de ampliar la base tributaria. Y no la amplían porque no formalizan a la gente. Y no formalizan a la gente porque no hacen atractiva la formalidad. Porque quieren que un pequeño empresario que tiene una utilidad X en el año, bueno, empiece a pagar, pues, por decirte, 30% igual que una empresa normal. Y eso no se puede. No pueden. Insensato, ¿no? No pueden. Están trabajando mucho, la mayor parte de ellos, con sus propios familiares. Ahora que me estás hablando de libre mercado y todo lo bueno que esto trae, yo tengo un par de amigos en Perú Libre, pues que siempre me pasan datitos, obviamente no voy a decir nunca quiénes son buenos amigos míos, etcétera, y me dicen, ¿sabes quién está feliz, riéndose como un puerco en su poltrona con todo este problema entre Philly Butters y Rafael López Aliaga? El Gallo Zamora. O sea, la gente que lidera, la verdadera gente, como Enrique Gersi lo dijo hace algunos días también en Canal B, la gente que lidera el radicalismo de izquierda en el Perú está feliz con que ellos dos estén peleados. Por supuesto. ¿Tú qué opinión tienes sobre el tema? Bueno, a ver, conozco bastante a los dos, a Rafael lo conozco mucho más tiempo. Para mí, me pides mi opinión, ninguno de los dos le conviene al Perú, sinceramente. Para mí ha sido una decepción la gestión de Rafael López Aliaga en la municipalidad. Yo concuerdo con él en una serie de temas y por cierto, con ustedes, con Bettel también, en todo lo que es la parte moral, ¿no? Pro vida, pro familia. Por ejemplo, claro, etcétera. pro vida, pro familia, en eso, por supuesto. Pero, mira, los puestos públicos no son premios. Y no hay que estar recordando lo que uno hace como autoridad. Los dos, en su especie de campaña o en sus intervenciones públicas, constantemente están hablando de sus méritos o de sus supuestos méritos. Y hacen propaganda, por decirlo de alguna manera, de las cosas que supuestamente han hecho bien o que las han hecho bien. Y cuando los critican, cuando les hacen una crítica constructiva, pues en lugar de con humildad aceptarlo y más bien agradecerlo, inmediatamente, por lo menos en el caso de Rafael me ha pasado, creen, o mejor dicho, reaccionan diciendo que se les difama
rechazando la crítica y además muchas veces insultando al que no esté de acuerdo con él. Y yo creo que la autoridad, cualquier persona, pero mucho más una autoridad, tiene que estar pendiente de las sugerencias y de las críticas y tiene que agradecerlas. Más una autoridad que una persona corriente, porque de una persona corriente dependen cosas más o menos personales, familiares, pero de una persona con autoridad y más una persona de autoridad pública depende muchas más cosas de muchísimas más personas. Entonces es muy importante que la autoridad sepa que los puestos públicos no son un premio, son verdaderamente un servicio y que las cosas que hacen no tienen por qué ser agradecidas. Para eso han sido elegidos, para hacer las cosas, para hacerlas bien. Y que los peruanos, todo el mundo, tiene pleno derecho, especialmente los que son afectados, pleno derecho de criticar lo que ven que no se hace o de criticar lo que ven que se hace mal. ¿Para qué? Para que la autoridad lo corrija. Si la autoridad no está dispuesta a corregir las cosas, si la autoridad lo único que quiere es que hablen bien de su gestión, si la autoridad lo único que hace es constantemente recordar, he hecho esto, he hecho el otro, y tengo este mérito, y el otro, pues es una especie de no sé, no me sale la palabra, de pretensión, ¿no? Que no hace bien. La gente no le gusta eso. Creo que los dos hacen mal. Y respecto de Philip, ¿qué podrías decir? Un poco lo mismo. Lo que pasa es que la diferencia es que Philip no tiene un cargo público, ¿no? Pero Philip constantemente también, en esa forma tosca y muchas veces vulgar de hablar. Yo soy amigo de los dos. No, yo entiendo que me sorprende cómo estás hablando, porque yo entiendo que tú eres cercano a los dos. Sí, por eso. Y no es cercano solamente de ahora. No, conoces claro. a ellos. Pero, y por supuesto no es un asunto personal, yo soy amigo de los dos, pero soy más amigo de la verdad y de lo que debe ser. Entonces, fíjate, Philip tuvo ya problemas ahí en Willax, dentro de Willax, enfrentándose con Beto Ortiz y con Milagros Leiva, en un plan que a mí, como a muchos, no nos parecía lógico, ¿no? En un plan ya de insultos personales. Mira, bueno, y Philip últimamente también está enfrentándose a todo el mundo y más o menos como despreciando a los demás, ¿no? Dice, por ejemplo, una de las cosas que ha dicho, a Castillo me lo tiré yo. O sea, yo me bajé a Castillo. Él es el único que tiene supuestamente, según él, el mérito de ese, ¿no? O el mayor mérito. A Castillo se lo bajó. Él mismo, por supuesto que él mismo. Yo iría un poco más allá. Yo estuve ahí en el medio. Yo soy productor de Philip, como tú sabes. Sí. A Castillo se lo bajó el Señor Jesús. ¿Y sabes por qué? No dudo. Porque, porque ¿te fue un acordarás? movimiento de Dios eso. Oye, eso fue un movimiento de Dios, de perdóname, verdad. pero meses antes, durante casi un año, se generó una cadena de oración por el país, no, de la que yo participé como muchísimo. Y a mí me gustó, porque estuvimos de todas las denominaciones, católicos, Totalmente, evangélicos, orando por un rezando tema. por el Perú. Pero ese día, particularmente, hubo una cosa muy interesante que yo la voy a contar algún día. Y Philip lo sabe, porque ese día ocurrió un milagro. Ese día porque, claro, él dice, nosotros sacamos un informe en la noche que al final fue lo que impulsó en la comisión de fiscalización. Claro, porque se dieron cuenta que no lo iban a... Que lo entrevistaran a Salatiel Marrufo. Que se lo iban a, y que Salatiel Marrufo soltó la información. Y todo esto partió de Combaters. Claro. Sí, partió de Combaters, pero fue porque Philip me pidió a mí en la mañana sacar una pepa y yo no tenía ni idea de cómo iba a sacar la pepa. Y lo que hice fue... No fue nada, porque yo simplemente fui una herramienta. Llamé a mi papá. Porque Philip me dijo, llama pues a quien quiera. Llamé a mi papá. O sea, ¿sabes qué, Rafael? Yo sé que tú eres un hombre creyente. Sí. Podríamos estar en las antípodas en algunas cuestiones doctrinales, pero en lo esencial yo sé que estamos de acuerdo y me vas a entender. Y yo le hice una oración al Señor como mi papá. No fue Padre Nuestro que estás... No, de verdad dije, papá, ayúdame. Porque Philip me está pidiendo esto y Philip es un hombre exigente, no sé qué puede pasar, ayúdame. Esa tarde, de la nada, una fiscal ¿Te llegó el dato? me llegó la información de Salatiel Marrufo diciendo todo lo que dijo. Y yo le dije a Philip, por esto, pasó esto. Sí. Y él lo aceptó, dijo, sí, yo claro, lo entiendo. No, yo no tengo la menor duda. Siempre, o sea, los creyentes sabemos
que detrás de los acontecimientos está siempre Dios. A veces permitiendo las barbaridades que son consecuencia de la libertad de los seres humanos y a veces en la que prima su misericordia y arregla los desarreglos que hemos hecho nosotros. Nada más, eso fue un movimiento del Señor, ¿verdad? Sorprendente. Ya en algún momento me extenderé en el asunto. Rafael, entonces, si tú dices que ninguno de los dos le haría bien al Perú, ¿quién? ¿Ves a alguien? ¿Tienes quizá alguno de ellos dos? No, yo tengo un par de personas, no los voy a decir por ahora, creo que en su momento sí las diré, pero ya cuando estemos más cerca. Uno de ellos no es muy conocido porque no es una persona pública en los últimos años, pero lo fue en su momento, no políticamente hablando, pero sí en los medios de comunicación. Y es un hombre muy preparado y que, bueno, ha decidido postular y se ha preparado muy, muy conscientemente para hacerlo. Pero, entonces yo estoy en un plan de esperar. ¿Vas a hacer política tú? No, yo he decidido ¿Y por qué no? Bueno, sí estoy haciendo política. No, digamos, o sea, como la hiciste en el pasado, ¿verdad? No, sí, claro. Cuando fuiste ministro, cuando fuiste congresista. Una vez Carlos Alberto Montaner, cubano, escritor, me lo encontré en Madrid y, en fin, hace años ya, porque que en paz descanse, dicho sea de paso. Y en fin, conversamos un poco y me dijo, ¿y vas a postular? No, le dije, yo ya me salí de la política. ¿Cómo? Me dijo, pero si tienes un programa de televisión. Bueno, sí. Estás haciendo más política que nunca. O sea, sí, entiendo que sí. Yo creo que me parece que mi etapa de político activo, es decir, ya pasó. Por lo menos la de las elecciones, o sea, de políticos, digamos, para cargos electivos. Sinceramente, yo he dedicado casi 30 años de mi vida a la actividad política activa. Yo estoy, como digo siempre, en broma, pero es la verdad, estoy recuperándome económicamente. Claro, si una persona, un sinvergüenza, entra a la política, muchas veces se enriquece en la política, con los cargos públicos. Entiendo. Una persona honrada, honesta, por el contrario, que además ha tenido una actividad privada exitosa, al contrario, yo sacrifiqué un montón de dinero de sueldos que tenía. Yo era gerente general de una compañía naviera americana antes de ser político. Lo que pasa es que la gente, eso fue durante mis 12 años de actividad política, privada, que son anteriores ya, Rafael, pero ¿de qué año estamos hablando, perdón? Desde que terminé la universidad hasta el año 90, que postulé. Okay. Como ¿Era otro Perú? ¿Ah? Era un Perú con un sí. contexto totalmente diferente, sí, en claro. donde la gente, quizá un poco parecido al de ahora, en donde la gente joven tenía que meterse en la candela. O sea, había que hacer algo. Mira, yo que es una cosa graciosa porque terminé... El Perú se estaba yendo a pique en ese tiempo. Claro, hombre, cuando yo entro en política el año 90, era el final del primer gobierno de Alan García, que se había destruido el país. Claro. Recuerda la hiperinflación de 7.500% el año 90 y de 2.300.000% en los 5 años de gobierno del primer gobierno de García. Entonces, el Perú estaba destrozado. Y ahí sale lo de la estatización de la banca, el año 87, que lo anuncia Alan García, y ahí surge Mario Vargas Llosa y el Movimiento Libertad. Ahí me convocan. Muy interesante. Por eso. Pero es verdad, y lo atestiguo, que Alan García, en los 20 años que estuvo fuera, cambió radicalmente. Y por eso su segundo gobierno es uno de los mejores gobiernos en el que tú trabajaste. Sí, y que tuve la entiendo, suerte. no tengo el dato a la mano, pero creo que entiendo que Ismael Benavides también fue ministro de Alan García. Claro. ¿Lo podemos sentar en la mesa junto a ti? Por supuesto. Ismael, vente, acompáñanos. Estamos con Rafael Rey y con Ismael Benavides. Uno ha sido, tú fuiste ministro de Economía, entiendo. Primero de Agricultura y después de Economía. Y tú fuiste ministro de Defensa. Primero de Producción y después de Defensa. Caramba. Bueno, con dos exministros que no son apristas, pero que reconocieron que ese gobierno tuvo... No, que criticamos fuertemente al primer gobierno de Alan García y que al comprobar el cambio de Alan García, en fin, y que nos convocó, como laboramos con él en su segundo gobierno, ¿no? Hola Ismael, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, yo estoy complacido, no pensábamos juntarlos en la misma mesa, pero está muy bien. ¿Cómo estás? Con todo gusto, muy bien, gracias. Estamos Con empezando a frío. hablar de economía y sería genial conocer la opinión de ambos sobre algunas cuestiones interesantes alrededor de eso. El Congreso ha aprobado una ley que modifica la estructura del IGB, como lo toman los técnicos, y la ha reducido en parte, que va reduciendo la parte en que el gobierno central y duplicando los fondos para las municipalidades, lo que se llama el Foncomún. A partir del 26, el IGB se reduce, o debería reducirse, del 16 al 14, aunque la carga total sigue siendo de 18, el Foncomún va a crecer. Ismael, primero saludarte, y ¿qué opinas sobre el tema? Bueno, yo creo que es una muy mala ley porque le detrae 2 puntos del IGB, que es el principal impuesto recaudador al gobierno central, y se lo traslada a los municipios. Acércate un poquito más al micro, Ismael, por favor. Y claro, los municipios en general han demostrado mala ejecución de sus presupuestos. El año pasado ejecutaron menos de 60%. Y también hay mucho descontrol y corrupción en los municipios. El ministro ha dicho que va a apoyarlos con gerentes de servir, pero yo creo que no alcanzan para tantos municipios que hay en el Perú. Entonces yo creo que es una mala señal, añade al déficit fiscal que ya es importante, y lo que en el tiempo va a ocurrir es que van a tener que subir impuestos o bajar otros gastos en momentos que, por ejemplo, la policía necesita más recursos para seguridad, mejor salud, mejor educación. Entonces, yo creo que esto más bien es producto de una transacción entre el Congreso y el Poder Ejecutivo para favores mutuos. Rafael, te veo asintiendo. En todo caso, ¿cuáles son ¿qué opinas? ¿Cuáles son las consecuencias que podría traer esto? A ver, yo no sé. ¿Y qué pensaron a la hora de hacerlo así? Sí, yo no soy economista, pero tengo bastante experiencia en el tema. Pero Ismael Benavides es mi pensamiento guía. O sea que no hay posibilidad de que discrepe. Lo entiendo perfectamente, como digo, lo he entrevistado el domingo en mi programa de televisión, justamente hablar de este tema. Que se llama Rafael con Barba, que sale en No, Windows. Rafael con Barba no. No, perdón. Rey con Barba. Rey con Barba, Es un que sale en juego de Windows. palabras, ¿A qué hora? Domingos a las 10 de la noche. Ok. Bueno, pero claro, estoy plenamente de acuerdo con Ismael. Él conoce mucho más de eso, además, como se ha recordado, ha sido ministro de Economía. Y antes de eso, también ha tenido experiencia en el Ministerio de Economía con el gobierno de Belaunde, de los 80. Pero, en fin, lo que quiero decir es que es muestra de que no hay una... A esto yo le añadiría, le preguntaría, si me permite... Por favor, dale. Que nos comente, porque ayer he visto la noticia de que el ministro de Economía, hace un momento lo dije, estaba solicitando o había hablado de ampliar la meta del déficit fiscal. Correcto. Sí, eso es importante. Explícalo, por favor. Han ampliado de 2.2% del Producto Bruto, que es más o menos 6.6 mil millones de dólares, a 2.8, que son unos 600 millones de dólares adicionales. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que van a ampliar el gasto en un momento en que la recaudación está aumentando y tienen bastantes recursos, y más bien podrían destinarlos a bajar el déficit fiscal, porque para financiar eso el Estado va a tener que o reducir gastos o aumentar deuda. Ya la deuda externa y la deuda pública del Perú es muy alta. Entonces, aumentar deuda significa quitarle recursos a las cosas básicas que necesita el país, por un lado, y por otro lado, poner en riesgo también nuestro grado de inversión. Y eso significaría, si perdemos el grado de inversión, significaría pagar tasas de interés más altas. Entonces, esto creo yo que es fuera de lugar. Tasas de interés más altas que afectan a todo el mundo. Porque tú vas a pedir un préstamo a un banco
y por supuesto la tasa de interés sería mayor que la que existe actualmente. O vas a donde un prestamista, que es muchas veces lo que pasa, y que también te van a cobrar mucho Por más, supuesto, claro, porque obviamente. las tasas de interés formales han crecido. Entonces, no nos damos cuenta, pero la deuda, por ejemplo, emitir deuda, finalmente es la deuda no de unos cuantos que están en el Estado y que no nos afecta, es la de todos los peruanos. El pago de la deuda va a salir de nuestros bolsillos. Los bonos que emite un Estado o un municipio o lo que fuera, sale finalmente de nuestros bolsillos. Y eso es lo que a veces no comprende la gente porque no se la hacemos comprender. Pero ese es el correcto, y hoy día, por ejemplo, el servicio de la deuda externa, los intereses, es más que el gasto de salud en el Perú. Imagínate tú. Entonces, ¿por qué tenemos servicios malos de salud? Porque no tenemos los recursos para destinarles. Entonces, fíjate, cuando estábamos en el gobierno con el presidente García, la deuda con relación al PBI era 18%. Hoy día es 31%. Casi el doble. Casi el doble. A ver, hablemos de otro tema también que a la gente le interesa, sobre todo a muchos oyentes y a la audiencia de Betel. Normalmente nos escriben por este asunto del nuevo retiro de la AFP que está en camino. Pucha. No sé si es bueno, es malo. ¿Qué opinan ustedes? A ver, Rafael, ¿tú qué opinas que nuevamente vamos a poder acceder, las personas que tienen AFP, en un octavo retiro de 21.400 soles, que me imagino que va a ser en 3 partes, como normalmente ha sido? En primer lugar, van a poder retirar hasta 21.000 quien tiene ahorrados más de 21.000. Ok. Porque No hay es toda muchísimos- la Hay cantidad. muchísimos que no lo tienen. Sí. Bueno, y que van a retirar lo poco que tienen. Pero primero, segundo, estamos otro octavo, me parece que es octavo, el octavo retiro, retiro, sería sí. octavo retiro permitido. Lo único que hace es debilitar el sistema. Y eso, los más afectados son los que menos pensión van a tener, o los que tienen menos dinero ahorrado. Entonces, la demagogia es muy fácil de vender. Claro, es que no tienen dinero ahora, entonces permíteles que accedan a lo que accederían cuando se jubilen. Bueno, es pan para hoy, hambre para mañana. Y ya quiero ver a muchas personas mayores que no tienen de qué vivir y que no van a poder tener ni siquiera la pensión mínima. Entiendo que este último retiro compromete también el tema de la pensión mínima que ya se estableció. Uh-huh. Y por otro lado, que es algo que no se cuenta, no se repite mucho, pero el fondo grande, el fondo de las AFPs en general, son fondos de inversión que generan inversiones y que generan trabajos, que es lo que, como comentábamos antes, lo único que saca a la gente de la pobreza. Entonces, cuanto mayor es el fondo del sistema de pensiones privado, cuanto más dinero hay para invertir afuera. O adentro. ¿no? Claro, Entonces, para invertir. Se genera más inversión y la inversión genera más empleos. Ya, a ver, Rafael, la crítica a esto es, lo pienso así tú, yo, el señor Benavides, etcétera, pero el chico que tiene 25 años o que tiene 23 y que está ahogado en deudas, que tiene una aguja permanente en el cuello y dice, oye, yo no quiero pensar en el dinero que voy a tener a los 60 años, yo necesito, a verdad, prefiero ese dinero para terminar de construir la azotea de mis papás y alquilarlo y que eso me dé 1.000 solcitos, 1.200 solcitos con el que ya más o menos voy a empezar a vivir hasta los 60 años, ¿no? Ese es un razonamiento, bueno, Sí, es claro. atendible. Sí, pero ¿Cómo le sí. respondemos a esa gente? No, yo entiendo que... No, perdón. O Rafael, perdón, Pero Ismael, mira, ¿tú cómo le respondes? aquí hay varias cosas. En todas partes del mundo, desde que inicia un trabajador en una planilla, se va dejando un porcentaje para la pensión de vejez. Hoy día, desde el primer retiro, que fue cuando hubo la pandemia, ya hay 700.000 personas adultos mayores sin pensión. Que antes lo tenían. Que antes lo tenían y han invertido, la mayoría no les ha ido bien en los negocios porque una pequeña empresa es bien endeble y la mayoría no les va bien. Y entonces ahora son una carga para su familia y una carga incluso para el Estado, pero principalmente para su familia. Es interesante Entonces, que ustedes estén acá porque son dos personas mayores que van a entrar a la vejez en algún momento y tienen ya una percepción diferente de las cosas, Rafael, ¿verdad? Mira, no, quería esto, perdonen la tos porque estoy con bronquitis, ya estoy saliendo. No te preocupes, dale. Pero
tú has puesto un ejemplo, que me dijiste cómo respondes eso. Bueno, hay algunos casos así, efectivamente, pero serán muy... O sea, respecto de esos, por ejemplo, 700.000, ¿cuántos de esos 700.000 que ya no tienen pensión, que ya no la van a tener, han construido el segundo piso de su casa y lo han alquilado? Probablemente muy pocos. El resto se ha fregado. Por esos pocos, ok, se salvaron, por lo menos tienen el ingreso del alquiler. O qué sé yo, de la maestría o de la Bueno, bodega está que bien, pues, por pusieron, eso. qué sé yo. ¿no? Hay casos particulares, pero la mayoría de los casos es que se quedan en la indigencia, lamentablemente. Bueno, Y yo creo que no tiene ninguna justificación este retiro, porque no se olviden que los primeros 2 retiros fueron hechos en la pandemia. Claro, ahí sí había. Que podría haber cierto una punto. justificación porque había pérdida de empleo. Claro. No podían trabajar en ese momento. No podían trabajar, habían gastos extraordinarios. Claro. Pero después de eso es simplemente una demagogia del Congreso, disponiendo de plata ajena, probablemente para favorecer a unos cuantos de sus amigos. Eso es la realidad. Y lo que están haciendo es una grave, grave irresponsabilidad. Y por último, creen que siendo así son populares. Bueno, la popularidad del Congreso con los últimos retiros no ha aumentado, ha seguido cayendo. Caballeros, perdónenme por correr, me quedan 5 minutos y quiero tocar el último tema, que es el tema del aeropuerto. Tenemos algunas fotografías de lo que está ocurriendo ahorita, hay unas colas, esas son de ahorita, de hoy día. Es una vergüenza internacional. Pero no se supone, ¿no dice el ministro Arana que era motivo de sorpresa grata y una especie de orgullo tener un aeropuerto tan moderno y todo lo demás? Primero, yo estoy seguro que la inauguración del aeropuerto, que ya se ha hecho, ha sido más que nada por interés del gobierno de inaugurar una Lavarse cosa la cara un poco. atribuyéndose en primer lugar. Porque hay cosas que todavía se están construyendo. El otro día me pasó un amigo que se acaba de viajar, me ha pasado una foto de zonas que están todavía en construcción. Segundo, creo que, por ejemplo, es un despropósito, pero tremendo, el que se haya dejado el terminal antiguo y no se use, por ejemplo, para un terminal de vuelos nacionales. ¿Quién? O sea, yo comprendo que es posible, pero me gustaría que me explique el motivo y la razón. ¿Por qué la ha decidido dejar de lado el anterior terminal? ¿Qué billete de por medio? ¿Cómo? Claro, alguna inversión grande que va a haber ahí. Le costaría más. Pero es que permitir, que el Estado haya permitido que eso sea así, porque al ABLE convendría, económicamente, a mí me parece un despropósito enorme. No hay derecho. No hay derecho. Es verdad. Y encima la entrada actual, esta barbaridad de los puentes estos, porque el Estado no hizo la vía exclusiva para ingreso. El anillo necesario para que los carros puedan entrar y no se genere todo el tráfico que ha habido. Es una vergüenza. Exactamente. Y los puentes Bailey, que la verdad que son una vergüenza para entrada y salida del país. No, yo no soy aprista, por supuesto, aunque tengo buenos amigos ahí y simpatías por ahí a La Torre, sobre todo por sus inicios con los hermanos, porque ahí en el pasado él comenzó con los pastores y todo lo demás, en fin, pero se extraña a Alan García, se extraña, ¿no? Con todas las cosas malas que tenía el señor, sus errores y todo, se extraña alguien con una visión a futuro como la tenía él, ¿no? Yo voy a recordar una vez más lo que me dijo Alan García cuando me convocó el ministro. Me dijo, yo te voy a decir 2 cosas. Me dijo, primera, a mí Dios no me ha dado una segunda oportunidad por las puras. Yo tengo una deuda con el Perú y la voy a saldar. De todas maneras. Mi segundo gobierno no va a ser como el primero. Y segundo, recuerda una cosa. No hay persona, esto es textual lo que estoy diciendo porque me impresionó, no hay persona más segura que el converso. Y yo soy converso de todas las idioteces socialistas que yo he defendido en mi juventud. Entonces yo le dije, bueno, eso es música para mis oídos, pero del dicho al hecho hay muchos otros que me han dicho, ven, participa del gobierno y vas a ayudarme a hacerlo. Bueno, y convocó gente del nivel de, yo no tenía nivel, pero el nivel de Ismael, de Lucho Carranza. Ismael, ¿qué puedes decir de eso tú, para terminar el programa? Me dijo cosas parecidas, pero y añado, y no por echarnos flores, pero me decía, yo busco gente que sepa más que yo en sus respectivos sectores. Eso es un líder. Eso es un líder. Así es. Rodearse de los mejores. De mejores que uno, sí, por lo menos de la impresión que uno tiene. Yo me lo cual es bastante humilde, o sea, hay un rasgo de humildad en una personalidad tan que era también medio que era orgulloso. Era orgulloso, pues, ¿no? Pero yo siempre digo que ese orgullo que tenía, ¿cómo decir?
Bueno, No sé eso- si arrogancia es el Sí, término. pero es la única Ego. persona arrogante a la que la arrogancia le quedaba bien, porque era un hombre que te dabas cuenta que tenía razones para ser arrogante. Bueno. Caballeros, muchas gracias. Muchas Gracias gracias, a muy ti, por amable. favor. Que Dios los Gracias. bendiga, que les siga dando salud a cada Igualmente. uno de ustedes y Igualmente. sabiduría en tiempos en donde cada uno de sus cosas la necesitamos. ¿no? Necesitamos remar para que el país salga adelante. De acuerdo, muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Bien, se acabó el programa. Nos vemos mañana.